motherfucking Eagle Double G. ¡Hola! Nuestro grupo está formado por... Sí. Tony. Yo, que soy Sandra, y María. You know I'm mobbing with the D.R.E. Spring, el proyecto en el que vamos a hacer nosotros nuestro trabajo, es un proyecto entre universidades latinoamericanas y europeas que tiene como objetivo la formación, responsabilidad social, prosocialidad de los estudiantes. Sobre todo desarrollar lo que es un modelo, ¿no?, en sí de innovación educativa, donde los alumnos son participantes activos a través de la realización de prácticas en empresas colaboradoras. Spring supone la coordinación, por una parte, absoluta entre empresas participantes, los estudiantes y las universidades socias a este proyecto, de manera que el trabajo interdisciplinar entre todos estos agentes con un papel fundamental. Este proyecto, también llamado Alfa Tercero, pretende contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, fomentando la comunicación horizontal entre los agentes implicados a través de intervenciones prosociales. Spring pretende dotar de oportunidades a los estudiantes más desfavorecidos para que tengan la posibilidad de acceder a estudios superiores y obtener una formación adecuada, desde una perspectiva de prosocialidad. Los objetivos principales del programa son dos. En primer lugar, implantar un modelo educativo donde los estudiantes desarrollen conductas prosociales. Y en segundo lugar, facilitar la vinculación entre las universidades y las empresas de la zona. Aunque los principales favorecidos son los alumnos, tanto los docentes como los miembros de las empresas manifiestan haber obtenido beneficios del proyecto, tales como una mayor cohesión entre el personal, la ampliación de los conocimientos de los docentes y la reducción de las diferencias entre clases. Esta película trata de un niño, Trevor, que un día va a clase y se encuentra un nuevo profesor que les propone una idea innovadora. El trabajo consiste en pensar una idea que cambie el mundo. Y a Trevor se le ocurre hacer una cadena de favores, que se trata de hacer 3 favores, y luego esa persona hace otros 3 y así sucesivamente. Bien, pero ¿y si ese día que seáis libres no estáis preparados? No estáis listos. Y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? Estaremos perdidos. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usáis esa expresión. Y podéis empezar hoy. Este es vuestro trabajo para subir nota. Tenéis de plazo hasta fin de curso. ¿Todo el año? Se ha vuelto Un loco. momento, ¿qué? Trata sobre 2 institutos públicos de Estados Unidos en la época de los 70, como sabéis, una época de mucha conflictividad social sobre el tema del racismo, en la cual ambos institutos se fusionan, un instituto de gente blanca, un instituto de gente negra, se fusionan. La película trata sobre todo de los equipos de fútbol de ambos institutos que cuando se fusionan tienen que convivir tanto chicos negros como chicos blancos en un mismo equipo de fútbol. Al principio surgen un montón de roces iniciales con muchos temas de racismo, un poquito tema de inclusión social, pero finalmente salvan sus diferencias y finalmente ganan la liga en el campeonato. Os recomiendo que la veáis. Y aprended una lección de los muertos. Si no sabemos unirnos, ahora mismo, en este terreno sagrado, también acabaremos destruidos. Igual que ellos. No importa que ahora no os caigáis bien, pero vais a respetaros mutuamente. Y tal vez... No sé, pero tal vez... En este artículo que podéis ver aquí, se cuenta que más de 1.700 profesionales de la sanidad quieren atender a inmigrantes irregulares. La campaña, iniciada por Médicos del Mundo, cuenta con el apoyo de más de 14.000 firmas. Los médicos destacan la lealtad que el médico debe tener hacia el paciente y que siempre debe prevalecer. Así, se oponen rotundamente a la nueva ley que entra en vigor el 1 de septiembre de 2012, según la cual los inmigrantes irregulares pierden su derecho a tener tarjeta sanitaria y exigen al gobierno que la retire, defendiendo su derecho a curar. En este vídeo podemos observar la importancia de formar profesionales que poseen responsabilidad social. En este caso podemos ver a una enfermera que aplica sus conocimientos en ayudar a personas con dificultades de todo el mundo. Hola, soy Juncal, soy d'Irún, soy enfermera y trabajo con Médicos Sin Fronteras. En Honduras, después del huracán Mitch, luego he estado en Angola en el año 2000, que Angola estaba todavía en guerra,
Y luego he estado en desastres naturales como en la India después de inundaciones y en Haití después del terremoto del 2010, ¿no? Tenemos gente que no tiene para pagar consultas, entonces nos van al médico y cuando consiguen ir ya es muy tarde y llegan a morirse de una diarrea, de una neumonía, de una malaria, que son enfermedades infecciosas que tienen tratamiento y que teniendo tratamiento te puedes curar, ¿no? Entonces, eso es súper injusto, ¿no? Que en algunas partes del mundo, más del 50% de los niños de menos de 5 años se mueran de enfermedades que realmente se pueden tratar o cosas como, ¿no? Yo creo que hay que sentirse persona en todas partes del mundo. O sea, no es el hecho de que te vayas, es desde que te levantas hasta que te acuestas qué persona eres, ¿no? Estés en donde estés. No pienso que seas mejor persona, francamente. Creo que estoy formada para hacerlo, mis circunstancias me permiten el irme y entonces me estoy yendo. Bueno, y hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Y Manuel...